Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos, son las 8:30 de la mañana y este domingo 16 de marzo les hablamos a través de las emisoras de onda media de la cadena COPE. Desde nuestras emisoras de FM estamos contando el inicio del Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia y las dos opciones se pueden elegir y escuchar tanto en cope.es como en los dispositivos móviles. El repaso semanal a la actualidad eclesial que les ofrecemos a esta hora cada 7 días en Iglesia Noticia lo hacemos hoy con Jesús Hernández en el control de sonido y Amparo Latre en la producción y con estos titulares. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha renovado sus cargos. El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, sucede al cardenal Rouco Varela en la presidencia, mientras Carlos Osoro, arzobispo de Valencia, será el vicepresidente. El nuevo presidente considera prioritario evangelizar la sociedad española necesitada de esperanza. El jueves se cumplió el primer aniversario de la elección del Papa Francisco, que esta semana ha participado en unos ejercicios espirituales junto a miembros de la Curia. El Papa viajará del 14 al 18 de agosto a Corea del Sur con motivo de un encuentro de jóvenes asiáticos. La alegría de anunciar el Evangelio es el lema elegido para celebrar este año el Día del Seminario. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española para el próximo trienio durante la asamblea plenaria celebrada esta semana, en la que se han renovado todos los cargos a excepción del secretario general. Monseñor Blázquez fue elegido por 60 de los 79 votos posibles en primera votación. El nuevo vicepresidente, el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, recibió en primera votación 46 votos. Junto al presidente, vicepresidente y secretario general completan el nuevo comité ejecutivo el cardenal Rouco, miembro nato como arzobispo de Madrid, y los arzobispos de Sevilla, Juan José Asenjo, Santiago de Compostela, Julián Barrio, y el arzobispo castrense, Juan del Río. En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, el nuevo presidente agradeció a los obispos la confianza en él depositada, así como el trabajo realizado por su antecesor, el cardenal Rouco Varela. Destacó como primer reto de la Iglesia evangelizar una sociedad necesitada de esperanza. Lo fundamental de nuestra misión es transmitir la fe en esta generación nuestra, a las generaciones que van llegando, a los que ya somos adultos y a los que se están despidiendo de la vida. Que siempre haya la transmisión de la fe con esta insistencia de evangelizar en nuestro tiempo. Nuestra sociedad, todos nosotros, necesitamos que diariamente se nos anuncie el Evangelio. Necesitamos todos profundizar en las raíces de la esperanza. Ricardo Blázquez recordó que la Iglesia es una casa con las puertas abiertas, sobre todo a los más necesitados. La Iglesia es una casa con puertas abiertas y especialmente estas puertas están abiertas siempre que sentimos la indigencia y necesitan también el apoyo, el sostén, la comprensión, la defensa de esas causas, especialmente de los más indigentes. En los micrófonos de la cadena COPE, el nuevo presidente reiteró esa presencia de la Iglesia en la sociedad. Si el Evangelio no está en la estratosfera, nosotros no somos peatones de las nubes. Andamos siempre caminando, vamos todos, con las preocupaciones, con las personas, con las esperanzas, con el sufrimiento de la gente. ¿Cómo no vamos a estar en relación, por ejemplo, con el aborto? ¿Cómo no vamos a defender la vida de todo ser humano desde el principio de la concepción? Especial referente para la Iglesia española es también el Papa Francisco. Hoy tenemos un referente muy claro y además un referente muy dinámico, que es el Papa Francisco. Ha impreso a su pontificado un ritmo intenso, con muchas iniciativas. Nosotros como Conferencia Episcopal desde siempre hemos conectado de una forma serena, fiel, con lo que el Papa nos va indicando. Un Papa, añadió Ricardo Blázquez, con el que ha brotado una primavera de gozo y esperanza, un Papa que nos anima a hacer lío. Hacer lío significa no podemos estar parados, hay que bajar a la arena, hay que ir a la calle, hay que entrar allí donde se debaten los problemas, no podemos encerrarnos. Hacer lío significa una palabra especial para indicar el movimiento apostólico.
Confía además en que el Papa venga a España en el año 2015 con motivo del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Esta asamblea de elecciones comenzó, como es habitual, con el discurso del presidente, en esta ocasión el último del cardenal Antonio María Rouco Varela. Tras recordar a las víctimas de los atentados del 11M, analizó la naturaleza y origen de las conferencias episcopales, su trabajo y sus aportaciones a la Iglesia y la sociedad españolas durante casi medio siglo. Alusiones en su discurso también al reto evangelizador que planteó el Papa en la reciente visita ad limina y la constatación de algunos aspectos negativos en la situación actual. Por eso sufrimos el envejecimiento alarmante de nuestra sociedad, con el matrimonio y la familia atravesando una crisis profunda. La cultura disgregadora y materialista del tener y disfrutar se percibe en muchos campos, en particular respecto de los inmigrantes afectados, como también las clases medias, por la crisis cultural y económica. La misma nación española se encuentra con graves problemas de identidad, amenazada por posibles rupturas sensoridiarias. El nivel intelectual del discurso público es más bien pobre, afectado por el relativismo y el emotivismo. Todo ello configura una situación cultural que bien podemos calificar de poscristiana. Reiteró el cardenal Rouco la importancia de proteger la vida y la familia, pero sin que el Estado se convierta en su sustituto, y señaló también algunos signos para la esperanza en el futuro. Pero también sabemos que hay muchos signos para la esperanza, una Iglesia que cuenta con una nueva generación de sacerdotes y de laicos, en los nuevos movimientos eclesiales en la vida consagrada, dispuestos al testimonio y a la evangelización, con humildad y sin complejos. Familias y jóvenes cristianos comprometidos apostólicamente con su vocación, muchos abuelos que son verdaderos apóstoles y evangelizadores, una fe que mantiene sus hondas raíces en la conciencia popular, alimentada por la piedad del pueblo y por el ejercicio de la caridad con los más necesitados, aquí y en los países más pobres del mundo. En su habitual saludo a la Asamblea, el nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, recordó a los obispos algunas indicaciones que les hizo el Papa para su trabajo pastoral en el discurso de su reciente visita ad limina. Convencidos de esta caridad infundida, el Papa les ha pedido en particular abrir caminos nuevos al Evangelio, caminos por los cuales los fieles descubran lo que ya anida en su interior y cultiven el don por el que se hacen amigos y hermanos de Cristo. Es desde la perspectiva de la semilla, de la divina gracia, desde donde el Papa ha señalado particularmente a esta conferencia episcopal el acompañamiento de las familias, el incremento de las vocaciones sacerdotales y el cuidado testimonial en la atención a los pobres. El amor de Dios se manifiesta en la entrega, en el sentido del otro, particularmente del débil. Todo esto invita a ponerse en estado de misión permanente, de anuncio incesante y animación constante. En las jornadas de miércoles y jueves se renovaron también el resto de cargos en la Conferencia Episcopal. Fueron elegidos para un primer trienio Javier Salinas, obispo de Mallorca, como presidente de la Comisión de Apostolado Seglar, el obispo auxiliar de Madrid, César Franco, para la Comisión de Enseñanza y Catequesis, y Julián López, obispo de León, para la de Liturgia. También estrenan presidencia las comisiones de Medios de Comunicación Social con Ginés García, obispo de Guadix, Pastoral Social, que presidirá Juan José Omella, obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño, y Seminarios y Universidades, que presidirá el arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives. Han sido reelegidos para un segundo trienio Jesús Catalá, obispo de Málaga, como presidente de la Comisión del Clero, Adolfo González de Almería en Doctrina de la Fe, Ciriaco Benavente, obispo de Albacete en Migraciones, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, en Misiones, y el obispo auxiliar de Barcelona, Sebastián Taltabull, al frente de Pastoral. Y también continúan 3 años más Jesús García Burillo, obispo de Ávila en Patrimonio Cultural, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, en Relaciones Interconfesionales, y Vicente Jiménez, obispo de Santander, en la Comisión de Vida Consagrada. Por último, 3 subcomisiones. Amadeo Rodríguez, obispo de Plasencia, se ocupará de catequesis. Mario Iceta, obispo de Bilbao, de Familia y Defensa de la Vida, y Agustín Cortés, obispo de San Feliu de Llobregat, de Universidades. En una plenaria más breve de lo habitual y centrada en la renovación de cargos, hubo tiempo para estudiar el borrador de la instrucción pastoral sobre los catecismos de iniciación cristiana, la situación del plan pastoral y las actividades que se preparan para celebrar el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Las gestiones para que venga el Papa Francisco ya están en marcha, como confirmó el secretario general José María Gil Tamayo. Ahora estamos en la etapa de convencimiento, ¿no? Aparte de la presentación ya, pues se está aunando esfuerzos para convencer al Papa y para lograr en su agenda y a sus más inmediatos colaboradores venderles bien, entre comillas, que un viaje a España supondría un fortalecimiento de la fe en nuestro pueblo. También destacó que los obispos han tenido muy presentes los consejos y mensajes del Papa durante la reciente visita ad limina.
Luego, los obispos han destacado del mensaje del Papa esa encomienda a estar en permanente estado de misión. Segundo, esa atención prioritaria, con esa opción preferencial por los pobres, la atención también preferencial a la familia y al fomento de vocaciones sacerdotales. Y cerramos este amplio capítulo dedicado a la plenaria episcopal con el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Ahora que tan de moda está entre nosotros hablar de hojas de ruta, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, que acaba de ser elegido como sucesor del cardenal Rouco, ha declarado: nuestras prioridades son las del Papa. Resulta, pues, del mayor interés la hoja de ruta que el Papa Francisco señala sobre cómo debe ser un obispo hoy. Lo hizo el pasado 27 de febrero ante la Asamblea de la Congregación para los Obispos y cuando todos los obispos españoles estaban en Roma en visita ad limina. Escuchemos. Ha de ser alguien que vigile desde arriba. Eso significa etimológicamente la palabra obispo. No existe un pastor estándar para todas las iglesias. No podemos contentarnos con medianías ni mediocridades, sino elevarnos sobre nuestras propias preferencias, simpatías y tendencias. Ha de ser un hombre no condicionado por el miedo, sino valiente y capaz de asegurar unidad, un mártir del resucitado. Su vida y su ministerio deben hacer creíble la resurrección. No nos sirve un gerente, un administrador delegado de una empresa, y ni siquiera alguien que esté al mismo nivel de nuestra mezquindad, de nuestras pretensiones de todo a 100. Ha de ser alguien que sepa guiarnos por alta mar, abandonando el pequeño cabotaje de nuestras barcas para seguir el rumbo de la gran nave de la Iglesia de Dios y, como decía el cardenal Siri, debe tener estas 5 virtudes. La primera, paciencia. La segunda, paciencia. La tercera, paciencia. La cuarta, paciencia. Y la última, paciencia con los que nos invitan a tener paciencia. Esposo de una iglesia sin estar a la búsqueda constante de otra iglesia, eso se llama adulterio. ¿Está o no está suficientemente clara, según el Papa, la hoja de ruta de un obispo en la iglesia de hoy? Y a los obispos españoles les recordó: es importante que el obispo no se sienta solo, ni crea estar solo. Fundamental. Monseñor Blázquez acaba de pedirlo para hacer creíble un evangelio que no está en la estratosfera y para no ser peatones por las nubes. Que pasen un buen día. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Como para no sorprenderte. Tiene que ver con nuestra factura eléctrica, esa que no entendemos. Las compañías deberán devolver dinero a los consumidores. Porque nos han cobrado de más durante el primer trimestre. La devolución estará en torno al 0,5%. Entonces, nos preguntamos lo que te preguntas. Ahora queda saber el cómo nos lo van a devolver. Y buscamos las respuestas para dártelas. Todo indica que se hará mediante un descuento en recibos futuros, quizá en mayo, quizá en junio. En COPE, tu información es lo primero. COPE, estar informado. 16 y 19 de marzo, Día del Seminario. ¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos? Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos. Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles. Día del Seminario, la alegría de anunciar el Evangelio. Jorge le dio un consejo a Pedro. Si te hablas a las más chicas, a los más chiquititos, entienden ellos y la gente grande. Hace un año, Jorge decidió llamarse Francisco. ¿Qué hacía Jesús en la calle? ¡Buscaba! Francisco, un papa entre la gente. COPE y ABC te traen un documental que te sorprenderá y te emocionará. Francisco, un papa entre la gente. DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. El jueves se cumplió, recordamos, el primer aniversario de la elección del Papa Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI, una jornada que el Papa pasó en los ejercicios espirituales programados tradicionalmente en la primera semana de Cuaresma junto a miembros de la Curia. Nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, coincidía este aniversario con los ejercicios espirituales, que siempre son en la primera semana de Cuaresma, o sea que no fue aposta, pero claro, la novedad es que estaban todos fuera del Vaticano, a 40 kilómetros, y era festivo dentro, de manera que casi podemos decir que ha sido el día más tranquilo de todo el pontificado. El Papa solamente escribió 3 palabras en un mensaje en Twitter, en Internet: recen por mí, y mandó un telegrama por la muerte del cardenal de Lisboa, del arzobispo Policarpo. Eso sí, pudimos hablar con otros, como el cardenal Julián Herranz, que nos explicaba que ha sido un año de gracia también para la Iglesia, y el secreto de todo es que el Papa está enamorado. Yo lo veo così come un anno di grazia speciale perché yo lo veo, sí, como un año de gracia especial, porque para mí el Papa Francisco es fundamentalmente un enamorado, un apasionadamente enamorado de Cristo, y por eso le ha sido dada a la Iglesia la gracia de un gran evangelizador. También habló, por ejemplo, otro cardenal, Capovilla, el que fuera secretario personal de Juan XXIII, y contó que Bergoglio estuvo pensándose llamarse Juan XXIV, porque quería ser el Papa Juan, tanto admiraba al Papa bueno, pero al final la opción de los pobres es lo que le hizo decantarse por el nombre de Francisco. En fin, a la vuelta el viernes, a eso de las 11:30 de la mañana, el Papa nos daba el mensaje con el que se había despedido del predicador de los ejercicios. Algo así como: le quiero dar las gracias porque ahora volvemos a casa con una buena semilla, la semilla de la palabra de Dios. El Señor enviará la lluvia y la semilla crecerá y dará fruto. Pero sobre todo el Papa quería darle las gracias al sembrador y le pidió una cosa: siga rezando por este sindicato de creyentes. Así se refirió el Papa a la propia curia romana, a los que habían participado en los ejercicios, pero con una risa de por medio. Ha sido una semana de relativa calma informativa, Paloma, por esos ejercicios espirituales, aunque no han faltado algunas noticias importantes, como la confirmación del viaje del Papa a Corea del Sur el próximo mes de agosto. Cuéntanos. Sí, sabemos que va a ser del 14 al 18 de agosto, que será un viaje de ida y vuelta, nos dijo el padre Lombardi, es decir, no habrá otras etapas ni en Filipinas ni en países con los que se había especulado, y donde, bueno, ha sido una auténtica revolución ha sido en la Iglesia coreana, que han organizado rápidamente una comisión especial, porque de repente lo que iba a ser la Jornada de la Juventud Asiática del 10 al 17 de agosto, que en sí es importante, son 29 países de Asia que mandan allí a sus jóvenes, claro, ahora ha involucrado pues a todo el país, a toda la nación. Y no solo es el viaje del Papa, sino también la beatificación de los mártires coreanos, un acontecimiento que para el pueblo de este país tiene connotaciones muy especiales. Así que eso es lo que hemos sabido. Más planes del Papa para este segundo año. Muchas gracias, Paloma. Feliz domingo. Igualmente. Nos vamos ahora hasta la tierra natal del Papa, hasta Argentina, donde se ha recordado especialmente este primer aniversario. Corresponsal Ernesto Coco. Desde aquel sencillo Buonasera, desde el balcón vaticano, confesando ante decenas de miles de fieles que sus hermanos cardenales habían ido a buscar al nuevo Papa al fin del mundo, a un año de aquel día, Francisco comenzó a elevar su ya alta imagen y aceptación en Argentina hasta niveles nunca alcanzados por un líder, sea religioso, social o político. Hoy el sumo pontífice cosecha una imagen positiva en su país de origen del 93%, y casi un 60% de los argentinos confían hoy más en la Iglesia Católica desde que Jorge Mario Bergoglio ocupara el trono de San Pedro. En el primer aniversario de papado de Francisco, las principales calles, avenidas y paseos de Buenos Aires amanecieron empapeladas con la figura de Francisco y una leyenda por demás elocuente: un año compartiendo esperanzas. Esas mismas esperanzas se ponen de manifiesto en Argentina, donde se cumple a rajatabla con el pedido de cabecera que siempre el Santo Padre hizo a sus fieles, y por eso a diario, en Argentina, rezan por él. Pues a la vuelta de esos ejercicios espirituales, un libro sigue junto a la mesa del Papa. Es ahora el comentario de Paloma Gómez Borrero. Terminada la semana de ejercicios espirituales en Aricha, Papa Francisco el viernes regresó al Vaticano. Al regresar a Santa Marta, en la mesilla de su cuarto le aguardaba al Papa el libro de Monseñor Damiano Marzotto, Pedro Maddalena, un libro que ha reconocido le está ayudando mucho para afrontar uno de los retos de su pontificado, el de una mayor presencia femenina en la vida y el gobierno de la Iglesia, es decir, para profundizar en la llamada teología de la mujer. El libro expone y analiza la colaboración entre las mujeres y los apóstoles. Estudia con detalle el papel de María y de las otras mujeres que nos narran en sus páginas los 4 evangelistas. Indaga de manera muy original en los momentos en el camino del Calvario, donde
Son las mujeres las que ponen las únicas gotas de ternura y consuelo en el inmenso sufrimiento de Cristo, las únicas que tienen la fuerza y el valor de seguir a Jesús hasta la muerte. El autor demuestra la presencia determinante en el Nuevo Testamento y en los Hechos de los Apóstoles de la figura femenina que con su lealtad y fidelidad impulsa y estimula la misión universal que Cristo ha encomendado a los apóstoles. El libro Pedro Magdalena a Papa Francisco no solo le gusta por ser interesante, sino que ha afirmado es para él bellísimo y muy importante. Y dos noticias más de la actualidad internacional. La primera, la elección del cardenal Marx, arzobispo de Múnich, como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Berlín, Rosalía Sánchez. Reinhard Marx es un hombre cercano al Papa Francisco, que se ha elevado entre las voces que piden revitalizar la Iglesia Católica. Conocido en Alemania como un portavoz de la justicia social y económica, en 2008 jugó con su propio apellido y publicó el libro El Capital, llamando al encuadramiento legal del capitalismo en un marco ético. Además de asuntos en vías de solución, como la crisis en el obispado de Limburg y la gestión de los abusos de miembros de la Iglesia, Marx se las verá con uno de los temas protagonistas en el día al día de la Iglesia alemana, la readmisión en los sacramentos de los católicos divorciados y vueltos a casar. El interés es aún mayor por el papel de testigo de la Iglesia en esta sociedad plural, especialmente grande en asuntos como la homosexualidad, las parejas divorciadas, pero en esta pluralidad necesitamos una fuerte voz del Evangelio. El nuevo presidente de los católicos alemanes es uno de los 8 cardenales elegidos por Francisco para la Comisión de Reforma de la Curia Vaticana y jefe de un nuevo Concilio Vaticano II para la economía. Y desde Berlín a Portugal, con el adiós al patriarca emérito de Lisboa, el cardenal José Policarpo, corresponsal Begoña Íñiguez. Los portugueses lloran la repentina muerte el pasado miércoles del cardenal Policarpo, patriarca emérito de Lisboa y expresidente de la Conferencia Episcopal Lusa hasta hace unos meses. El gobierno de Passos Coelho decretó el viernes día de luto oficial nacional. Don José Policarpo lo fue todo en la Iglesia lusa. Tenía 78 años y falleció por un aneurisma en la aorta. Estos días es recordado con admiración en la prensa portuguesa. Se le considera el cardenal del diálogo, destacando su sencillez y franqueza. Era un especialista en el Concilio Vaticano II. A él se debe el prestigio de la Universidad Católica Lusa. El cardenal Policarpo recibió en Portugal a Juan Pablo II y a Benedicto XVI y votó precisamente en el último cónclave justo después del Papa Francisco, quien en su mensaje de condolencias lo define como pastor apasionado por la búsqueda de la verdad. Don Manuel Clemente, presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa y patriarca de Lisboa, presidió la capilla ardiente y el funeral en la Catedral de Lisboa al que asistieron las máximas autoridades lusas. Sus restos reposan desde el viernes en el Panteón de los Cardenales del Monasterio de San Vicente de Fora. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En torno a la fiesta de San José, en muchas diócesis este domingo se celebra el Día del Seminario, en esta ocasión con el lema La alegría de anunciar el Evangelio. El objetivo, una de las prioridades de la Iglesia española, suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización dirigida a toda la sociedad y en particular a las comunidades cristianas. Alonso Morata es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Aunque sea poquito, vemos que la respuesta a la llamada es un poco mejor. En la sociedad actual nos falta silencio interior. Dios sigue hablando, Dios sigue llamando y Dios sigue llamando para que seamos felices y ayudemos a los demás a encontrar ese camino, pero hay demasiados ruidos. Y en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos se ha celebrado un nuevo encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Iglesia en Castilla. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente. La 33ª edición del encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla, que reunía en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos a representantes de las 9 diócesis, se han centrado en la labor catequética y evangelizadora de los sacerdotes. El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, horas antes de ser elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, inauguraba el encuentro y valoraba el lema de este año: el sacerdote debe ser el catequista de los catequistas. Contiene todas las perspectivas del problema: vocación, misión y espiritualidad del catequista y del sacerdote al servicio de una catequesis evangelizadora. Y todavía, el sacerdote debe ser el catequista de los catequistas.
Este encuentro es un acontecimiento anual en el que las 9 diócesis de Castilla construyen una pastoral conjunta en un ambiente de oración y convivencia a través de una metodología activa. Los trabajos de este año se sitúan en el marco eclesial ofrecido por el Año de la Fe, las conmemoraciones de los 50 años del Concilio Vaticano II y los 20 del Catecismo de la Iglesia Católica, además de la vigorosa llamada que la Iglesia hace a sus fieles para que lleven a cabo la nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana. Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 16 de marzo de 2014, que hemos dedicado especialmente a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y al aniversario de la elección del Papa Francisco. Volveremos dentro de 7 días aquí en la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. A las 9 en punto, como siempre, llega la Santa Misa.